Ahora vamos a ver enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ya en el video anterior vimos de forma súper extensa la patofisiología. Ahorita nada más va a ser una revisión rápida de eso. Y más que nada nos vamos a enfocar a síntomas, diagnóstico y cuál va a ser el tratamiento. Entonces, enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser paciente que tiene disnea por destrucción del pulmón, que va a llevar a una disminución del elastic recoil. Ahora esto se va a dividir en dos tipos, que va a ser bronquitis crónica, y la otra que va a ser enfisema. Entonces, bronquitis crónica, esta se puede dar por alergenos, puede ser por contaminación del aire, puede ser por infecciones recurrentes que terminen ocasionando bronquitis crónica, y el enfisema clásicamente se va a dar por fumar, es el principal factor de riesgo, y la otra son pacientes que tienen deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que ya más específico lo vimos en el video anterior. Esto va a terminar en proteinasas, que como su nombre lo dice, destruyen proteínas, y las proteínas que se van a destruir son las involucradas en el elastic recoil, que es lo que hace que el pulmón se contraiga o se haga chico cuando estamos sacando el aire. Entonces, aquí está tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos terciarios, terminales y finalmente alvéolos. Entonces, cuando metemos aire, el alvéolo se expande, y cuando sacamos aire se hace chico. Lo que permite que el alvéolo se haga chico va a ser el elastic recoil, y en estos pacientes va a estar afectado el elastic recoil. Entonces, por eso el alvéolo se va a poder expandir, pero no se va a poder retraer, y esto termina atrapando el aire. Entonces, definición es esta: estos son los factores de riesgo, que va a ser contaminación, infecciones, fumar, principalmente para enfisema, y deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Y son los dos subtipos. En patofisiología ya la vimos, y la vimos más específico en los videos anteriores. Y síntomas van a ser: el paciente va a tener disnea, o sea, va a tener dificultad respiratoria. Podemos tener tos, que específicamente, definición de bronquitis crónica, va a ser tos productiva por más de 3 meses consecutivos en más de 2 o igual a 2 años. Entonces vamos a tener tos disnea, vamos a tener tos productiva, o sea, expectoraciones. El paciente puede tener edema, que esto ya va a ser más de la exploración física. El paciente puede tener edema por consecuencia de falla cardíaca derecha, que esto es: el paciente puede desarrollar cor pulmonale, que es falla cardíaca derecha por causa del pulmón, y en la causa del pulmón va a ser el EPOC. Más podemos tener distensión de las venas yugulares, por lo mismo. También vamos a tener disminución de los ruidos respiratorios. En la auscultación podemos tener un aumento del componente P2 del segundo ruido cardíaco. Y característico en las manos, vamos a tener dedos en forma de palillo de tambor, que se llama clubbing finger. Y vamos a tener tórax en forma de barril, o también le dicen tórax en tonel. Básicamente esto va a ser el cuadro clínico: paciente que viene con disnea, tos productiva, más los datos de falla cardíaca, que va a ser la distensión de las venas yugulares
o la ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores. Vamos a tener aumento del componente P2 del ruido cardíaco y disminución de los ruidos respiratorios. Ahora hablando de diagnóstico y tratamiento. De diagnóstico tenemos el mejor estudio inicial, va a ser una radiografía de tórax. Recordemos que siempre en cualquier patología respiratoria o siempre con un síntoma respiratorio, lo primero que hacemos es una radiografía de tórax, y en esta lo que vamos a encontrar va a ser aumento del diámetro antero-posterior, que esto lo vamos a ver en una vista lateral. Vamos a tener pulmones hiperlúcidos. Vamos a tener aplanamiento del diafragma, que esto es clásico de EPOC. Vamos a tener aumento, o se va a ver un aumento de los espacios intercostales, que esto es porque vamos a ver retención de aire. En exacerbaciones agudas podemos ver nuevos infiltrados, porque esto sugiere neumonía. Entonces, en la radiografía tenemos bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho. Aquí está el pulmón. Y vamos a tener aquí están las costillas. Vamos a ver más espacio entre una costilla y otra. Y el diafragma se va a ver prácticamente plano. Si es una neumonía, podemos encontrar nuevos infiltrados. Este es el mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer. Ahora el estudio más acertado, o sea que más nos va a enfocar al diagnóstico, va a ser las pruebas de función pulmonar, que más que nada esto va a ser la espirometría, en donde vamos a encontrar una disminución de la relación FEV1 FBC, disminución de la fracción expiratoria versus la capacidad funcional. Y vamos a tener, puede estar disminuido, puede estar normal la FBC, y el FEV1 va a estar disminuido. Ahora, disminuido quiere decir que va a estar disminuido más allá de 12% de lo normal, o de 200 mililitros, básicamente. Esto es lo que vamos a encontrar en pruebas en una espirometría. Y recordemos que en una espirometría no podemos medir el volumen residual. Entonces, para medir el volumen residual hacemos una platismografía, y aquí vamos a encontrar aumento del volumen residual, que es el volumen de aire que nunca vamos a poder sacar del pulmón, y este está aumentado en estos pacientes que atrapan aire. Y también podemos ver la difusión de monóxido de carbono. Que esto lo utilizamos como para ver qué tan bueno es la transmisión, o el paso o el transporte del alveolo al capilar pulmonar. Y esto va a estar disminuido en pacientes con enfisema, porque básicamente vamos a tener destrucción de los alvéolos, pero está normal en los pacientes con bronquitis crónica. Las pruebas de función pulmonar es la prueba más acertada. Ahora, otras cosas que podemos encontrar son en una biometría hemática. Vamos a encontrar aumento de leucocitos en caso de infección, y vamos a tener aumento del hematocrito, porque estos pacientes tienen disnea. Entonces, como mecanismo compensador, aumenta la eritropoetina, que aumenta la producción de glóbulos rojos.
en una gasometría. Vamos a encontrar, el paciente va a estar en acidosis metabólica, puede ser aguda o crónica, pero esto es porque el paciente está reteniendo dióxido de carbono y finalmente se disocia en hidrogeniones, o sea, se convierte en ácido carbónico que se va a disociar en bicarbonato y en hidrogeniones. Entonces vamos a tener una acidosis que va a ser pH bajo y aumento de la concentración o de la presión de dióxido de carbono, lo que nos va a condicionar una disminución del bicarbonato como respuesta compensatoria. Pero este va a ser disminuido dependiendo de que si es una acidosis metabólica aguda o crónica, depende cuánto va a disminuir esto. Y también podemos encontrar en un electrocardiograma, vamos a encontrar datos de hipertrofia del ventrículo derecho como complicación por el coro pulmonar, que va a ser falla cardíaca derecha por el pulmón. Entonces vamos a encontrar hipertrofia del ventrículo derecho, que se ve como R en V1 mayor a la S en V1, o que el R de V1 mida más de 0.7 milivolts. También podemos encontrar hipertrofia de la aurícula derecha, que va a ser que la altura de la P en D2, D3 o ABF mida más de 0.25 milivolts, o que la P en V1 mida más de 0.15 milivolts. Y vamos a tener desviación del eje hacia la derecha por la hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces esas son las pruebas diagnósticas. Si sospechamos que el paciente tiene neumonía, entonces podemos hacer cultivo de expectoración y tinción de Gram. Esto es de pruebas diagnósticas. Y ahora vamos al tratamiento. Entonces, de tratamiento vamos a dividirlo en tratamiento de una exacerbación aguda y tratamiento crónico. En tratamiento de una exacerbación aguda, este es si el paciente viene con hipoxia, que pues va a venir con hipoxia básicamente, vamos a dar oxígeno suplementario, que principalmente lo damos con CPAP o el BiPAP. Si esto no llegara a funcionar o si el paciente tiene una contraindicación a esta ventilación mecánica no invasiva, entonces vamos a dar ventilación mecánica invasiva. Y se trata de mantener la saturación de oxígeno de 90 a 93%. Vamos a dar broncodilatadores, que básicamente estos van a ser agonistas beta adrenérgicos, y de estos tenemos de corta duración y larga duración. Básicamente vamos a dar los de corta duración, que es albuterol. Y podemos dar los antagonistas muscarínicos, que es hipratropia. Hay otro antimuscarínico que es antiotropia, pero este lo vamos a dar más para exacerbación crónica. Para exacerbación aguda el mejor es hipratropia. Estos son broncodilatadores. Si el paciente, digamos, viene con exacerbación aguda, pero no es urgente que lo admitamos al servicio de urgencias, podemos darle bolo de corticosteroides o esteroides, que básicamente va a ser prednisona oral. Y en pacientes que sospechamos que tienen infección, que van a ser pacientes con
tos productiva o aumento de tos productiva comparado con el basal, con aumento de disnea o con nuevo infiltrado en una radiografía de tórax. Entonces damos un macrólido que puede ser acitromicina o eritromicina. Podemos dar cefalosporinas, como es cefaclor, cefixima, cefuroxima y ceftibuten, que es una nueva. Y podemos dar fluoroquinolonas, como es moxifloxacino o gemifloxacino. Estos son de primera línea. Los de segunda línea son clindamicina o trimetoprim sulfametoxazol. Esto va a ser en una exacerbación aguda, entonces oxígeno, broncodilatadores que van a ser agonistas beta de corta duración, que es albuterol, antagonistas muscarínicos, que es hipotropio, los esteroides orales, y si sospechamos infección, antibiótico. Ahora, paciente que viene con, que ya sabemos que tiene POC y lo vamos a tratar de forma crónica. Si el paciente tiene saturación de menos de 88% o tiene presión de oxígeno de menos de 55 milímetros de mercurio, entonces le vamos a dar suplemento de oxígeno suplementario. Pero los valores cambian si el paciente, aparte de tener EPOC, tiene o hipertensión de la arteria pulmonar o cardiopatía o aumento del hematocrito. Entonces, en estos casos los valores cambian, y es si tiene POC más alguno de estos y la saturación es menos de 89% o la presión de oxígeno es menos de 59 milímetros de mercurio o 60, entonces damos suplemento de oxígeno. Igual vamos a dar los agonistas, los beta-adrenérgicos, que podemos dar los de corta duración, short acting beta agonist, y también podemos dar, si esto no funciona, los de larga duración, long acting beta agonist, pero recordemos que estos nunca sean solos. Si estos los vamos a dar, siempre los tenemos que combinar con corticosteroides, porque si los damos solos, dar estos solos aumenta la mortalidad. Entonces hay que agregar corticosteroides. Empezamos con corticosteroides inhalados, y recordemos que efectos adversos de corticosteroides inhalados es candidiasis oral, disfonía, cataratas y lo que ya hemos visto básicamente de los esteroides. Otro medicamento van a ser los antagonistas muscarínicos, short acting antimuscarinic agents, que esto va a ser hipertropia, y aquí también puede ser tiotropia, aquí cualquiera de estos dos. Y ya vemos que agregamos los esteroides. Ahora, si esto no le funciona al paciente, entonces podemos escalarlo, podemos pasar de corticosteroides inhalados a corticosteroides orales, o sea, corticosteroides sistémicos. Y si esto no funciona, entonces agregamos inhibidores de las fosfodiesterasas, como es teofilina o roflumilaz, que igual es un inhibidor de la fosfodiesterasa.
Y si esto no funciona, entonces podemos hacer cirugía correctiva del espacio de reserva aumentado, o sea, cirugía que disminuye el aumento del volumen residual, que esto va a ser quitar las bulas que se van a formar en el pulmón, que de hecho estas bolas también las podemos ver en la radiografía de tórax, y las bolas subpleurales son patognomónicas del EPOC. Y también tenemos unos dispositivos que se ponen de forma en la broncoscopía, que son unas válvulas que permiten que el paciente pueda sacar el aire, pero disminuyen la entrada de aire, así disminuyendo el volumen residual, o sea, finalmente van a disminuir el volumen que se va a quedar en el pulmón. Y esto más que nada va a ser para pacientes que desaturan. Y si nada de esto funciona, entonces la última opción ya es trasplante de pulmón. Y de estas, las únicas intervenciones que disminuyen la progresión de la enfermedad y que disminuyen la mortalidad son el oxígeno y que el paciente deje de fumar, pero esto es pues para tratamiento crónico. Entonces, cambios en el estilo de vida, que es básicamente que deje de fumar. Eso va a disminuir o va a impedir que el paciente siga progresando, y dar oxígeno si está indicado. Ahora hay que tener cuidado cuando a estos pacientes les damos oxígeno, porque ya lo vimos más específico en videos anteriores, pero tenemos quimiorreceptores que sensan la disminución de oxígeno. Si al paciente le damos oxígeno y le aumentamos demasiado la concentración de oxígeno, los quimiorreceptores ya no se activan, y los quimiorreceptores son en parte los que promueven el centro de respiración. Entonces, si damos demasiado oxígeno, se apagan los quimiorreceptores, entonces no se estimula el centro respiratorio y el paciente deja de respirar o tiene disminución de frecuencia respiratoria, y entonces va a tener un aumento de la retención de dióxido de carbono por haberle dado oxígeno. Pero, básicamente, si es un paciente que llega con una exacerbación aguda, viene con disnea, pues sí le vamos a dar oxígeno. Solamente que hay que tener cuidado con no darle demasiado oxígeno. Entonces, enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a ser destrucción disnea que va a ser por destrucción del pulmón, que lleva a una disminución del elastic recoil. Tenemos dos tipos, que es bronquitis crónica y enfisema. Factores de riesgo va a ser fumar, deficiencia del alfa-1 antitripsina, exposición a alergenos o a aire contaminado, o infecciones recurrentes que terminen en bronquitis. Síntomas va a ser disnea, tos productiva, dificultad respiratoria, exploración física, distensión de las venas yugulares, edema de miembros inferiores, aumento del ruido del componente P2 de los ruidos cardíacos, una disminución de los ruidos respiratorios, dedos en forma de palillo de tambor, aumento del diámetro anterior-posterior. Y diagnóstico: el mejor estudio inicial son la radiografía. El mejor estudio inicial son las pruebas de función pulmonar, que va a ser la espirometría, en donde vamos a ver disminución del FEV1, disminución del FEV1 entre el FBC y normal, o disminución del FBC. Y recordemos que aquí esta es una enfermedad que no es reversible. Entonces, cuando al paciente le damos metacolina, no vamos a ver un empeoramiento del FEV1 como lo vemos, y que es diagnóstico en pacientes que tienen asma. Aquí en este caso no, la metacolina no va a empeorar, o cuando menos no especialmente, las pruebas de función pulmonares en pacientes con EPOC, y tampoco responden tanto al albuterol como los pacientes que tenemos asma. De otras cosas que utilizamos para diagnóstico es la biometría hemática, la gasometría y cultivos de expectoración y tinción de Gram cuando sospechamos que tienen infección. Y tratamiento agudo va a ser oxígeno, los beta-agonistas, que es albuterol, antagonistas, que esto puede ser hipertropio,
bolo de esteroides y antibióticos si sospechamos que el paciente tiene infección. Y de tratamiento crónico es obviamente dejar de fumar, oxígeno si se cumplen estos parámetros, igual los agonistas beta-adrenérgicos. Si vamos a dar los de larga duración, hay que agregar siempre corticosteroides inhalados. Y también damos los antagonistas muscarínicos, que aquí puede ser hipratropio o tiotropio. Si eso no funciona, aumentamos si aumentamos los esteroides, pero ahora va a ser dosis oral. Y si esto no funciona, damos inhibidores de la fosfodiesterasa como teofilina o roflumilast. Y si esto no funciona, podemos hacer cirugía que disminuya el volumen residual, especialmente en pacientes que desaturan. Y también podemos hacer cirugía de trasplante pulmonar, que va a ser el último recurso.